¿Te sientes identificada con el país mexicano? Pues mira, hasta cierto punto me siento identificada con la gente con la que convivo en diferentes ámbitos, como mi familia, mis amigos, mis compañeros de trabajo. Si viajo a algún otro lugar que esté dentro del país, también me puedo sentir identificada con esa gente, porque compartimos pues un lugar donde vivimos, ciertas costumbres, hasta cierto punto un origen común, algunas formas de hablar, incluso algunas opiniones, pero como tal, como un país, un único país mexicano que comparte una misma historia, una misma cultura, pues no tanto. ¿Tú festejas la noche de la independencia mexicana? Pues me reúno con mi familia, comemos juntos, a lo mejor comemos comida que se considera típica del país, de nuestro país, pero no nos reunimos para celebrar, por así decir, la independencia, ¿no? Sino es más bien como un pretexto para pasar tiempo juntos y, y más que eso, pues no tanto como para celebrar la independencia de México. Bien, entonces tú consideras que lo haces por costumbre y no porque tengas un sentimiento arraigado al país. Sí, más bien es porque, bueno, desde niña nos reuníamos en esa fecha, porque ya es un hábito que se repite con los años, pero no porque yo diga, no, me siento muy mexicana y necesito celebrar esta fecha, por lo que nos dicen que significa. Bien, por la situación actual del país, cierto sector de la sociedad considera que no es apropiado tener festividades, es decir, que México no es merecedor de la celebridad por la serie de crímenes, delincuencias, injusticias y corrupciones que se han efectuado en los últimos meses. ¿Tú qué opinas acerca de esto? Pues mira, en esta fecha en particular yo considero que sí hay cierta razón de ser para estas objeciones para celebrar el Día de Fechas Patrias, ¿no? Porque si celebramos una fecha en la que se supone el país es libre y que tiene mejores condiciones que anteriormente con la colonia cuando se dependía de otro país, pues en realidad nos damos cuenta que en la actualidad los países pues dependen unos de otros y que un país no es realmente libre porque siempre hay intereses que están marcados por otros países con una economía mejor, por intereses de empresas que tienen mucho dinero y que son quienes pues determinan de cierta forma las condiciones de vida de mucha gente, no solo dentro de sus países, sino dentro de otros países, como en el caso de México, que no es un país que podemos llamar de primer mundo. Y bueno, eso por una parte. Y ya lo que conlleva esa forma de vivir que es determinada por otros países y por las condiciones socioeconómicas en el mundo entero, pues eso afecta la forma de vida de los habitantes de un país y pues yo creo que sí tiene que ver con estos problemas que de forma interna tenemos y yo creo que más que promover las autoridades un festejo por esta fecha que ya tiene mucho tiempo y que sí es importante hasta cierto punto, sería más importante que nos ocupáramos desde nuestro lugar, desde lo que podemos, desde lo que cada uno puede hacer en resolver esos problemas que sí nos afectan a todos y que hacen que las diferencias entre los diferentes sectores de la población existan. Entonces sí creo que antes de festejar una fecha como esta, pues deberíamos hacer algo para mejorar las condiciones en las que todos vivimos. Claro. En breves palabras, ¿qué es lo que te define como mexicana? Ah, pues yo creo que eso depende mucho de tu contexto, porque dentro de México hay muchas culturas distintas, muchas costumbres distintas, y no creo que haya una sola forma de definir a alguien que se considera mexicano, porque ni tú ni yo compartimos totalmente la misma historia, las mismas costumbres.
una historia tanto personal como de manera pues ya más grupal. No podemos decir que la compartimos del todo, entonces no, para mí no hay una única forma de definir a una persona como mexicano, ¿no? Hay muchas formas en las que podemos definir a una persona como perteneciente a cierto país, pero pues no va a coincidir siempre de una persona a otra, ¿no? Mi historia o lo que para mí puede ser, me considero mexicana por tal y tal cosa, no la voy a compartir con otra persona, no sé, que viva en en un pequeño poblado en Oaxaca o en una gran ciudad como la Ciudad de México o en el norte del país. Y no porque seamos distintos, uno en comparación con otro, pues vamos a dejar de ser mexicanos, si así nos consideramos, porque vivimos dentro de un territorio delimitado, porque compartimos cierta forma de gobierno o gobernantes, pero no te puedo decir lo que nos define como mexicanos es esto. Bien, pero entonces no hay algo en particular, ¿a ti en específico? Para mí no hay algo en particular. No, porque si te digo, por ejemplo, la lengua, pero no es nuestra. Yo, por ejemplo, que hablo español, pues eso no me va a definir como mexicana, porque los colombianos, los españoles, en muchos otros países la gente habla la misma lengua, entonces no te puedo decir, por ejemplo, eso me define como mexicana. O, no sé, peinarme de cierta manera, ponerme trenzas como, no sé, como se podría pensar, porque hay mucha gente que en estas fechas pues se pone trenzas, se viste de determinada manera, pero para mí eso pues no es una característica que nos defina como mexicanos. Muchas gracias por compartirnos tu experiencia.